Sabéis que estamos con el libro de Ruth y llegamos al final de la historia. Para hacer un pequeño resumen, Xavi en los dos anteriores nos habló de el poder del compromiso, ese compromiso que Ruth adquirió con Noemí, un compromiso sólido hablamos, y ese compromiso produjo vida y produjo esperanza en Noemí. Hablamos también del poder de la sumisión, cómo cuando regresa Noemí a Belén, dice que ya no le llamen dulce, sino que le llamen amarga, Mara, ¿no? Porque regresa con las manos vacías. Había ido con las manos llenas y regresa con las manos vacías. Y sus dos hijos habían muerto, Malón que León, como sabemos son unos bonitos nombres para poner a nuestros hijos. Uno era enfermizo y el otro tengo decaimiento o decaído o algo así, es la traducción. Y bueno, Ruth acepta la sumisión, o sea, sumarse a la misión de Noemí y en un momento muy difícil, porque ella era una persona joven, nos dice en el capítulo 2, la joven Noemí, habla el mayordomo, ¿os acordáis? Y Noemí se somete o se mete en sumisión a Noemí. Y a partir de aquí, pues empieza un poco la parte que me toca a mí, que son el capítulo 3 y capítulo 4 de Ruth. Voy a pedir a alguien que me lea los textos. He pedido a Dani, que a ver si lo puede hacer con me gusta en la nueva versión internacional. Curioso que yo no la tengo, la de 1960, que es la más habitual, y no la tengo, pero he pedido a Dani a ver si me puede leer. La tengo en el móvil, pero no la tengo en papel. Así que ya sabéis, vienen Navidades, si alguien quiere regalar una Biblia en la versión internacional, se acepta el regalo. Vale, Dani, adelante con el texto. Vamos a leer Ruth, vamos a escoger un texto que es capítulo 3, versículo 8 a 13. A medianoche, Boz se despertó sobresaltado y al darse vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que tú eres un pariente que me puedes redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta que amanezca. Gracias a ti. Bueno, si leemos la historia de Ruth, realmente es un libro de amor. Y muchas veces pues pensamos que solo es para mujeres, pero realmente es una historia hermosa, una historia preciosa de amor entre dos personas, pero también no solo hay amor, sino que hay otros componentes que hacen que esta historia sea una historia entrañable, bonita. Ruth ha dado su amor y su compromiso a Noemí. Ruth se ha entregado a la misión de Noemí. Ruth, a pesar del sacrificio que eso supone, porque iba a un pueblo que no la conocía, a un pueblo que la iba a rechazar, a pesar de eso y de ser joven, ella acepta ir y pagar el sacrificio. Este dar de Ruth sin esperar nada a cambio es un sinónimo de gracia. Y de ahí el tema que vamos a tratar hoy, el poder de la gracia. ¿Pero qué es gracia? Ayudarme. Gracia. Regalo.
regalo. Un favor. ¿Alguien más? Un favor merecido. Favor inmerecido. Muy bien. Exacto. Gracia es un regalo o un favor inmerecido. Un regalo no merecido. Yo no sé si habéis recibido alguna vez algún regalo inmerecido. Yo sí. Mi padre, cuando yo era jovencito, suspendí, no sé si eran 5 o 6 asignaturas. Vamos, eran las peores notas que traía a casa. Y mi padre, me acuerdo que yo quería un radiocassette. En aquella época eran los radiocassettes aquellos que grandes y tal, y me gustaba ese radiocassette, yo lo quería. Spotify. El Spotify ahora ya no, exacto. Pues antes no había Spotify y teníamos radiocassettes que iban con unas pilas muy grandes y las llevábamos a la playa o a donde fuera. Y yo quería ese radiocassette, pero suspendí, traje 5 asignaturas suspensas. Mi padre me compró el radiocassette, a pesar de suspender. Fue un regalo inmerecido. Se llevó la bronca de mi madre, evidentemente. Pero gracias que aprendí que es gracia, ¿no? Es un don inmerecido, es un regalo que no mereces, porque no te lo mereces, pero te lo dan. Pues yo sí que sé lo que es gracia, de verdad. Pero bueno, no sé si vosotros también lo habéis recibido en algún momento, es posible que sí, muchos de nosotros. Pero si yo os digo, por ejemplo, Riera de Vallirana, decís, ¿a qué te viene ahora Riera de Vallirana? Si yo os digo, esta mañana en la Riera de Vallirana casi se lleva a 3 personas por la crecida del río. Ahora ya empiezo a tener interés, ¿no? Por Riera de Vallirana. Pues Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia, de muchas maneras. Se ha dado a conocer a la humanidad de muchas formas. Por ejemplo, en los tiempos de Adán, Dios se ha dado a conocer como un Dios veraz. En el momento en que pecares, ciertamente morirás. En el tiempo de Noé, Dios se manifestó como un Dios justo, con el diluvio, pero también misericordioso, con Noé. En los tiempos de Abraham, Dios se manifestó como un Dios fiel, que cumple sus promesas. Podríamos tener más ejemplos. José, Moisés, un Dios soberano, un Dios santo con la ley. A través de la historia Dios nos ha ido mostrando cómo es Él. Y este libro nos trae a la luz algo que Dios nos quiere demostrar a todos. Que Dios es un Dios de gracia. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 a 7. Dani, si puedes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia sois salvos. Y no es algo que nosotros podamos conseguir, es algo que viene de parte de Dios mismo. La gracia. La gracia de Dios en este tiempo, en el tiempo actual, se ha desbordado. Como la Riera de Vallirana. Se ha desbordado. La gracia de Dios abunda en esta época de la historia de la humanidad. Dice en Romanos 5:20 que la ley vino para que el pecado abundase. Pero cuanto más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuanto más pecado había, más gracia hay. Amén.
qué bueno es Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi mujer sabe hacer pasteles, yo no tengo ni idea. Yo los como, los pruebo. Me gustan, no me gustan. Este quizá no te ha salido tan bien como aquel, pero ella es la experta. Ella me dice, déjame, si yo sé hacer los pasteles. ¿Qué vas a opinar? Y es verdad, yo no sé hacer pasteles. Tú los comes. Yo los como. Dios sabe dar la gracia. Dios sabe cocinar. Y Dios sabe quién tiene que tener gracia de parte de Él. Dios sabe otorgar esa gracia. Hay un vídeo que me gustaría poner, no dura mucho, son 2 minutos. Es un vídeo sobre una canción, que seguro que habéis oído muchísimas veces, Sublime Gracia, ¿la conocéis? Es de un escritor que se llama John Newton. Un día Xavi nos lo explicó, no sé si os acordáis, pero John Newton era un esclavista, ¿de acuerdo? Llevaba a africanos en la esclavitud, y esos africanos pues iban en pilas, iban todos acostados, una madera, otros acostados, otra madera, y así iban hacinados en los barcos para ser esclavos. Y él escribió esta canción cuando Dios se manifestó su gracia a su vida, y también tiene un mensaje. ¿Vamos a ponerlo? 2 minutos. Sí. Bueno, el vídeo nos deja un poco sin palabras, pero es así. La gracia de Dios transforma las vidas de las personas. Personas que han sido rotas, personas como tú y como yo, que han pasado por dificultades, pero que la gracia de Dios permite que ayudes a otro, que cambies a otro, que ayudes a restaurar a otro. Y esa es la gracia que vemos en Ruth. Noemí tenía un campo. Pero en el pueblo de Israel, cuando tú tenías un campo, si necesitabas dinero, tenías que venderlo. Y parece ser que aquí el texto
nos dice que Noemí tuvo que vender ese campo que tenía en propiedad su marido y ella, y estaba hipotecado. Ese campo estaba hipotecado. Y para deshipotecar ese campo, Dios había provisto una ley en el Antiguo Testamento que era la ley de la redención. Es decir, si tú tenías a un familiar que tenía dinero, que tenía poder monetario para rescatar ese campo, lo podía comprar para que quedara en la familia. Había otra ley, que era la ley del jubileo, que cada 50 años la tierra volvía a sus propietarios. Se cancelaban todas las hipotecas. Ojalá pues pasara esto en nuestro día. Pero no ocurre. Pero parece ser que Noemí lo ha vendido y ese campo todavía le quedan muchos años para llegar al jubileo, con lo cual el que lo compre puede sacar rendimiento de ese campo. Para redimir el campo tenía que ser primero un pariente cercano, un goel, que se llama en el hebreo, goel. Ese pariente redentor cercano, pariente cercano redentor, ¿vale? Parece ser que también Boz era uno de esos parientes que podían redimir el campo, pero había un problema, y es lo que leímos antes. Boz le dice a Ruth, Ruth, yo puedo redimiros, pero hay alguien por delante de mí que tiene que redimir primero, que tiene que ceder esa redención del campo. Aquí Boz conocemos, por cómo se desenvuelve en el capítulo 4, que Boz conocía muy bien la ley, conocía las particularidades de la ley y ya había investigado un poco este tema, porque estaba enamorado también, me imagino, sentía algo por Ruth. Aunque Noemí le tuvo que empujar un poco a Ruth, dijo, hija, yo tengo que buscarte algo para ti, pero tú tienes que hacer algún paso, si no, Boz no se va a enterar de que tú quieres que te redima, ¿no? Y entonces hay que manifestárselo. Entonces, bueno, ella se fue muy prudentemente, se acostó a los pies, que era una manera de acercarse antes, y bueno, en ese campo pues Boz le dijo que sí, que se comprometía a redimirla, pero que primero tenía que solventar el tema legal. El tema legal era que si tú adquirías el campo de un pariente y lo redimías, si ese pariente tenía una mujer, la mujer podía tocarte en el hombro y decir, tienes que levantar descendencia para que no se pierda el nombre de tu hermano. Tenía ese derecho. Y aquí había una letra pequeña, que cuando nosotros escribimos las arras, hay letras pequeñitas y algunas veces tienes que estar con cuidado. Y aquí está letra pequeña que Boz conocía. Así que Boz se va a hablar con este pariente muy de temprano, el mismo día, y le dice a Noemí, es algo muy importante, le dice, descansa. Yo voy a redimirte, voy a intentarlo, pero descansa. Duerme y a la mañana siguiente veremos qué hacemos. Boz se va muy temprano, reúne a los ancianos, llama a ese pariente que pasaba seguramente por la puerta de la ciudad, le dice, dice fulano, porque no sé por qué, pero en el texto no nos aparece el nombre de ese pariente, que mira, Noemí vende una parte de su campo y tú puedes redimirle. ¿Y qué dice el familiar? Yo redimiré. Me interesa. Amigo, pero Boz dice, sí, pero sabes que en el momento en que tú redimas el campo, te tienes que casar con Ruth, la moabita.
y tienes que levantar descendencia de nuestro pariente Elimelech. Uy, aquí el pariente dice, uy, cuidado, aquí voy a tener problemas. Voy a tener otra mujer, voy a tener que repartir mi herencia de mis hijos que ya tienen su herencia más o menos asignada, la voy a tener que repartir entre más, con lo cual van a perder una parte de esa herencia. Con lo cual él deniega ese derecho y en símbolo, como se hacía en la antigüedad, se entregaba un zapato y le decían el descalzo, ¿no? Porque renunciaba a ese derecho y entonces era un símbolo que él sacaba la sandalia, se la daba a la persona más cercana y esa persona podía redimir. Y ya, como Boaz conoce la ley, ya tiene preparado su discurso, ¿no? Y dice, ahora sabéis que en este momento yo adquiero ese campo y además adquiero a Ruth como mi esposa. Es interesante que Boaz conoce la ley, pero hay algo más importante que conocer la ley. Él aplica el espíritu de la ley, ¿no? Él redime a Ruth de una manera espectacular. Jesús, Cristo, nos redimió. Él es nuestro pariente cercano, nuestro Goel. Gracias a Cristo Jesús, Él nos restaura. En la imagen que voy a elegir para el mensaje, es una imagen de un anillo sobre un fondo negro. Más o menos así, no sabemos cómo va a quedar. Ahí el Xavi es el artista. O no sé quién. Y diréis, está bien. Es una historia de amor, una historia bonita, pues es porque se casan y acaba bien la historia, ¿verdad? Es feliz el final. Pues no, no ese es el sentido. Para que una joya pueda destacar, necesitas el fondo oscuro, el fondo negro. Dios usó nuestro pecado para hacer resaltar la belleza de su gracia. Dios ha usado esa joya de la gracia y la ha puesto en contraste con nuestro pecado para que podamos descubrir y ver la belleza del compromiso de Dios con nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Como veíamos en el vídeo, somos también administradores de esa gracia. Nosotros como creyentes somos administradores. Somos instrumentos de Dios para esta sociedad. Para esta sociedad que tiene los mismos problemas que nosotros hemos tenido. Ni mayores ni peores, iguales. Y necesitamos ayudar a los demás. Necesitamos tener la actitud de siervo y de ayudar a nuestra sociedad que se encuentra a nuestro alrededor. Dice 2 Corintios 4, 5 a 6. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores vuestros por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Esto es importante que nos quede. Predicamos la gracia de Dios a esta sociedad. Y si no has recibido esa gracia, nos escuchas por primera vez, o a lo mejor ya has escuchado alguna vez, pero no sabes lo que es la gracia de Dios, te animo a que la tomes. Dice la Biblia que hoy es tiempo aceptable.
Hoy tienes la oportunidad de agarrarte a la gracia de Dios. Y como te dije, la gracia hoy en día está sobreabundando, está desbordando. Es como el mar que esta mañana hemos visto. Una ola, otra ola, otra ola y no para. Y no para. Y sigue dando golpes las olas. La gracia de Dios es como las olas del mar. Vuelven y vuelven. Hoy es tiempo aceptable. Acepta al Señor Jesús en tu vida y descubrirás esa hermosa joya que hemos visto. La gracia de Dios. Que el Señor nos ayude.